Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Espero que este día les esté regalando momentos de alegría y que la energía los acompañe. Yo por mi parte estoy súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes un tema que ha sacudido al mundo del espectáculo, un tema que ha generado debate, análisis y un sinfín de titulares. Un tema que, siendo sinceros, me ha mantenido pegado /diagonal a las noticias y a las redes sociales desde que se hizo público. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el torbellino emocional que ha provocado la separación de ** de Meth Özdemir **. Sí, la talentosa actriz, la que nos ha cautivado con su sonrisa, la que nos ha hecho vibrar con sus personajes, la que nos ha regalado tantas horas de entretenimiento. Pero como les dije, no nos centraremos en sus éxitos en la pantalla, aunque son muchísimos y merecen toda nuestra admiración, sino en un aspecto mucho más íntimo, más personal y, digámoslo, impactante, ** su divorcio, **. Para aquellos que se estén preguntando de qué estamos hablando, permítanme refrescarles la memoria y situarlos en contexto. Demet Özdemir, para quienes no la conocen a fondo, es una actriz turca de renombre internacional, una verdadera estrella. Su carisma, su belleza y su innegable talento la han convertido en un ícono en la industria del entretenimiento. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, series que han sido aclamadas por la crítica y adoradas por el público. Su nombre resuena en cada rincón del planeta, y sus seguidores la siguen con devoción. Series como ** Erkencikus **, donde compartió créditos con el guapísimo Can Yaman, la catapultaron a la fama a nivel global. La química entre ambos actores, su naturalidad y la frescura de la historia conquistaron a millones de espectadores. Fue un fenómeno televisivo sin precedentes. Y más recientemente ** Adnfara **, donde Demet demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices, consolidó su posición como una de las actrices más destacadas de su generación. En esta serie, Demet nos regaló una interpretación magistral, demostrando su crecimiento actoral y su habilidad para transmitir emociones profundas. Como les decía, cuando una figura pública como ella anuncia una separación, el mundo entero se detiene, ¿verdad? Es como si el universo conspirara para generar una ola de especulaciones, de análisis y de debates. Y así fue. La noticia de la separación de Demet Özdemir y ** Ozan Kok **, el reconocido cantante y compositor turco con quien se casó en agosto de 2022, fue un ** shock, un verdadero terremoto mediático **. La pareja, que parecía ser la encarnación de un cuento de hadas, que irradiaba felicidad y complicidad, anunció su divorcio en mayo de 2023. Apenas 9 meses después de su boda, ** 9 meses, amigos, prácticamente un embarazo. Fue un lapso de tiempo increíblemente corto considerando la ilusión y la expectativa que habían generado en sus seguidores. La rapidez con la que se concretó el divorcio fue lo que más sorprendió a todos. No hubo rumores previos, no hubo filtraciones, no hubo señales de alerta, boom, la noticia cayó como un baldazo de agua fría sobre los fans y sobre la prensa. Las imágenes de su boda, que inundaron las redes sociales, nos mostraban a una pareja radiante, enamorada, celebrando el amor en una ceremonia espectacular. Parecían destinados a una larga y feliz vida juntos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja, que parecía tan unida, a tomar una decisión tan drástica y aparentemente tan repentina? Esa es la pregunta que todos nos hicimos y que aún hoy, meses después, sigue siendo objeto de debate. Las razones que se filtraron, aunque ninguna fue confirmada oficialmente ni por Demet ni por Ozan, apuntaban a diferentes factores. Es importante recalcar esto, ya que debemos ser cautelosos y respetar la privacidad de ambas partes. Las especulaciones son solo eso, especulaciones. Pero basándonos en la información que circuló en los medios, uno de los factores más mencionados fue la ** incompatibilidad de caracteres **. Sí, esa frase tan común, tan utilizada, que a menudo esconde una realidad mucho más compleja. Al parecer, las personalidades de Demet y Ozan eran muy diferentes, lo que generaba fricciones y desacuerdos en el día a día. Es sabido que para que una relación funcione a largo plazo, es fundamental que exista una compatibilidad en los valores, en las metas y en la forma de afrontar la vida. Quizás en este caso, esa compatibilidad no era tan fuerte como se esperaba.
Otro factor que se rumoreó fue la dificultad para compaginar sus apretadas agendas profesionales ***. Ambos son figuras públicas muy ocupadas con compromisos laborales constantes, viajes, rodajes, conciertos, entrevistas, etc. Mantener una relación sólida y estable con el ritmo de vida que llevan puede ser un desafío muy grande. La distancia, la falta de tiempo a compartir, la presión del trabajo, todo eso puede afectar negativamente una relación. Pero como les decía, en toda historia hay matices, y es crucial ser conscientes de ello. Hay quienes apuntan a otros factores, como la presión mediática a la que estaban sometidos. Estar constantemente bajo la mirada pública, ser objeto de análisis y de críticas, puede ser muy agotador y puede generar tensiones en la pareja. La dificultad de mantener la intimidad en un entorno tan expuesto puede ser otro factor a considerar. Y por supuesto los rumores sobre infidelidades que lamentablemente son comunes en este tipo de situaciones. Rumores que, insisto, nunca fueron confirmados y que debemos tratar con la debida cautela y respeto. Es importante recordar que al final, solo Demet y Oğuzhan saben la verdad de lo que sucedió. Lo cierto es que independientemente de las razones exactas, la separación fue un golpe duro para ambos, y también para sus seguidores. Ver a una pareja que parecía ideal, que proyectaba una imagen de felicidad y de amor, llegar a su fin, genera una mezcla de tristeza, decepción y, en algunos casos, hasta incredulidad. La idealización de las relaciones, que a menudo hacemos desde la distancia, puede ser muy frágil. Ahora bien, lo interesante es cómo se ha visto afectada la vida de Demet Özdemir a raíz de esta separación ***. La respuesta, como era de esperar, es multifacética y compleja. Por un lado, la ruptura le ha supuesto un gran desafío emocional ***. Un divorcio, independientemente de las circunstancias, es un proceso doloroso. Implica lidiar con sentimientos como la tristeza, la decepción, la rabia, la incertidumbre y, en ocasiones, la soledad. Demet, como cualquier persona que atraviesa una situación similar, ha tenido que enfrentar estos sentimientos y adaptarse a una nueva realidad. Ha tenido que aprender a vivir sin la compañía de su pareja, a reorganizar su vida, a construir una nueva rutina. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y mucha fortaleza emocional. Es un camino que puede ser difícil, pero también puede ser muy enriquecedor, ya que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y aprender a valorarnos. Pero por otro lado, la separación también ha supuesto un punto de inflexión en su vida. Le ha dado la oportunidad de reflexionar sobre sí misma, sobre sus prioridades, sobre lo que realmente quiere en la vida. Le ha dado la oportunidad de crecer, de aprender de sus errores, de fortalecerse y de reinventarse. Es una oportunidad para replantearse el futuro y para construir una vida más auténtica y más acorde con sus deseos. Además, la separación ha servido para fortalecer su relación con su familia y amigos ***. En momentos difíciles, el apoyo de los seres queridos es fundamental. La familia y los amigos se convierten en un refugio, en un sostén emocional, en un pilar fundamental. Demet ha contado con el cariño incondicional de su familia, de sus padres, de sus hermanos, y también con el apoyo de sus amigos más cercanos, quienes la han acompañado en este proceso. Y hablando de su entorno, el impacto de la separación en las familias de Demet y Oğuzhan también ha sido significativo. Las familias, como sabemos, son el núcleo de nuestras vidas, el lugar donde encontramos el amor, la seguridad y el apoyo incondicional. Para muchos padres, el matrimonio de sus hijos es un motivo de gran alegría, un sueño hecho realidad. Ver cómo ese sueño se desvanece debe ser doloroso, aunque también deben entender y respetar la decisión de sus hijos. Los medios de comunicación especularon sobre cómo reaccionaron las familias, sobre si hubo tensiones, sobre si se intentó mediar. Pero al final lo importante es que tanto Demet como Oğuzhan contaron con el apoyo de sus seres queridos, que estuvieron ahí para ellos en este difícil momento. Es aquí donde entra en juego el famoso shock de la separación ***. Para los fans, para el público en general, la noticia fue un golpe duro. Muchos sentían que Demet y Oğuzhan formaban una pareja perfecta, y ver cómo su relación llegaba a su fin fue algo que les entristeció profundamente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Demet, de muestras de cariño y de ánimo para superar este difícil momento.
Los fans que siguen a Demet con tanta devoción expresaron su tristeza, pero también su respeto por su decisión. Demostraron su cariño incondicional, enviándole mensajes de aliento, de fuerza y de esperanza. Le recordaron que no estaba sola, que la querían y que siempre estarían ahí para apoyarla. El impacto en los fans también se reflejó en el ** trabajo de Demet **. A pesar del dolor, de la tristeza, de la incertidumbre, ella ha seguido trabajando. Se ha dedicado a su profesión, ha cumplido con sus compromisos laborales y, sobre todo, ha demostrado una gran fortaleza y profesionalidad. Ha demostrado que es una mujer resiliente, capaz de afrontar la adversidad con entereza. La gente se ha volcado en apoyarla, en admirar su profesionalidad y en valorar su entereza ante la adversidad. Han reconocido su talento, su dedicación y su capacidad para sobreponerse a las dificultades. El público ha demostrado su cariño y su respeto, reconociendo su valentía y su determinación. ¿Y cómo ha reaccionado la ** propia Demet **? Aunque, como les decía, no se ha pronunciado públicamente sobre los detalles de la separación, sí ha dejado entrever en sus redes sociales y en algunas entrevistas su estado de ánimo. Ha compartido mensajes inspiradores, reflexiones sobre el amor propio, la resiliencia y la importancia de la salud mental. Ha agradecido el apoyo incondicional de sus seguidores y ha demostrado, una vez más, ser una mujer fuerte, valiente y con una gran capacidad de superación. Ha publicado fotos en las que se la ve radiante, disfrutando de su tiempo libre, rodeada de sus seres queridos. Ha compartido reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre la felicidad. Ha dejado entrever su proceso de sanación, su camino hacia la recuperación. Lo que sí es cierto es que Demet ha buscado ** refugio en su trabajo, en su familia y en sus amigos **. Ha viajado, ha disfrutado de su tiempo libre, se ha permitido momentos de ocio y de diversión. Se ha centrado en sí misma, en su bienestar emocional. Ha aprendido a valorarse, a quererse y a priorizar su felicidad. Ha demostrado que es capaz de transformar el dolor en fortaleza, la tristeza en esperanza, y la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Ha aprendido a escuchar su corazón, a hacer caso a sus instintos, a tomar las riendas de su vida. Ha aprendido a perdonar, a perdonarse y a seguir adelante. Ha aprendido a no tener miedo a equivocarse, a asumir riesgos y a perseguir sus sueños. Y eso, amigos, es algo que merece ser aplaudido. Es algo que nos inspira, que nos motiva y que nos enseña que por más difíciles que sean los momentos, siempre podemos encontrar la fuerza para superarlos. Demet se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, en un modelo a seguir para muchas personas. En definitiva, la separación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es una historia que nos recuerda que las relaciones son ** complejas **, que el amor puede ser efímero y que en ocasiones, las cosas no salen como uno espera. Es una historia que nos muestra la fragilidad de la vida, la incertidumbre del futuro y la importancia de vivir el presente. Pero al mismo tiempo es una historia de ** resiliencia, de fortaleza y de superación **. Es una historia que nos enseña que ante la adversidad, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para reinventarnos y para construir una nueva vida. Es una historia que nos recuerda que somos seres humanos, con emociones, con miedos, con debilidades, pero también con una gran capacidad de adaptación y de superación. Es una historia que nos anima a aprender de nuestras experiencias, a no tener miedo a empezar de nuevo y a luchar por nuestra felicidad. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a valorarnos a nosotros mismos y a priorizar nuestro bienestar emocional. Y como siempre, el mundo del espectáculo nos deja ** lecciones valiosas **. Nos muestra que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también enfrentan desafíos y sufren por amor. Nos recuerda que la vida es un constante aprendizaje, y que cada experiencia, por dolorosa que sea, nos hace más fuertes y nos ayuda a crecer. Nos enseña que la fama, el éxito y el dinero no garantizan la felicidad. Que la verdadera felicidad reside en el interior de cada uno, en la capacidad de amarse a sí mismo y de rodearse de personas que nos quieran y nos apoyen. Nos muestra que el amor, en todas sus formas, es lo más importante de la vida. Y nos recuerda que a pesar de las dificultades, la vida sigue, y que siempre hay una nueva oportunidad para ser felices. Que siempre hay una nueva oportunidad para amar, para reír, para soñar y para ser nosotros mismos. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el análisis de la separación de Demet Özdemir.
Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. He intentado ser lo más objetivo/diagonal posible, respetando siempre la privacidad de Demet y de Ouzhan. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la presión mediática influyó en la separación? ¿Cómo creen que Demet ha manejado esta situación? ¿Creen que es importante respetar la privacidad de las figuras públicas en momentos tan delicados? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones en la sección de abajo. Compartan sus pensamientos, sus ideas y sus emociones. El debate es enriquecedor y nos permite aprender unos de otros. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estoy trabajando para traerles contenido interesante, informativo y entretenido. Tenemos muchos temas que tratar, muchos artistas que analizar y muchas historias que contar. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo, por su compañía y por su participación. Su presencia en este canal es lo que me motiva a seguir adelante, a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un viaje y cada experiencia es una lección. Disfruten del camino.